Buenos días. Buenos días. Qué bueno que vinieron. Amén, amén. No se dejen derrotar por las posadas. Sea fiel a venir a su congregación. Amén. Amén, amén. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Capítulo 7, verso 31 al 37. Marcos 7, del 31 al 37. Dice lo siguiente: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén, amén, amén. Miren, pasaje muy interesante el que acabamos de leer y que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vemos acá que nuestro Señor Jesús hace un milagro, pues además de una forma muy peculiar, pero hace un milagro muy interesante en la vida de un hombre que era sordo y tartamudo. Okay, un hombre sordo y tartamudo. Jesús había hecho muchos milagros ya para este momento. Había, por ejemplo, sanado a gente que estaba ciega, a paralíticos, parapléjicos, gente con lepra. Pero fíjese, la sanidad de este hombre sordo y tartamudo, a diferencia, por ejemplo, de un ciego, este hombre podía disfrutar la naturaleza, los colores, el paisaje. Un ciego no logra ver eso, no puede tener esa interacción con la obra de Dios. Entonces, pero este hombre, él sí podía disfrutar la belleza de los colores, la belleza de un paisaje. Este hombre sordo y tartamudo, a diferencia de un paralítico o de un parapléjico, este hombre sí podía ir a donde él quisiera. Él podía caminar por el parque, disfrutar los campos en Jerusalén o donde él viviera, pues. Él podía andar de un lugar a otro y moverse con libertad, sin que nadie lo tuviera que llevar, porque él sí caminaba, él sí tenía piernas. Este hombre, sordo y tartamudo, a diferencia, por ejemplo, de un leproso, él sí podía ir a la iglesia. Y nadie le iba a hacer el fuchi, nadie lo iba a segregar, porque él no era contagioso. Él podía tener una vida social, él podía estar en medio de amigos, porque no tenía lepra precisamente. Él podía vivir en familia, podía estar dentro de una casa, podía ir a hacer un cierto oficio, desempeñar un cierto trabajo, porque él no tenía lepra. Una gran diferencia entre esos padecimientos y la condición de un hombre sordo y tartamudo. Sin embargo, aunque él podía hacer todas estas cosas que un ciego no, que un paralítico no, o que un leproso no, este hombre estaba prácticamente incapacitado, casi totalmente, para comunicarse con todos los demás, con la, vamos a decir, la parte más hermosa de la creación de Dios, que es el ser humano. Él no se podía comunicar eficaz ni eficientemente con toda la demás gente. ¿Por qué él no se podía comunicar? Porque no oía y porque no hablaba. No oía y no hablaba, así que estaba incapacitado para comunicarse con la gente. Ahora, ¿no se ha preguntado usted cómo sería su vida si usted no se pudiera comunicar con los demás?
Nunca ha tenido un momento, vamos a decir, de ese ocio extraño, donde dice, ¿y si yo no pudiera hablar? ¿Cómo me iría en la vida? Y si yo no pudiera escuchar a los demás, ¿cómo sería mi vida en la familia? Nunca ha hecho ese ejercicio malvado de decir, no, bueno, no malvado, pero ese ejercicio de ¿qué sería de mí? Pues sería una cosa muy complicada, ¿no? Pero hoy justamente lo vamos a ver con el detalle suficiente. Pero mire, Cristo hizo cualquier cantidad de milagros, cientos, si no es que miles de milagros en un montón de gente que estaba necesitada, endemoniados, sordomudos, ciegos, leprosos, paralíticos, gente con necesidad de, incluso que se les habían muerto familiares. Hizo un montón de milagros, pero fíjese que no todos sus milagros fueron hechos de la misma manera. Nuestro Señor Jesús hizo milagros de maneras muy distintas, cada uno de ellos. Cristo, siendo Dios, Él podía hacer cualquier milagro sin hablar, sin tocar, tan solo con pensarlo. Con el poder de su mente, nuestro Señor pudo haber sanado a todo Jerusalén enfermo, a toda Galilea enferma, a todo Belén o cualquier pueblo, cualquier ciudad. Cristo no necesitaba hacer nada más que simplemente desear la sanidad de la gente y todos hubieran sido sanos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es Dios. Él es Dios. Sin embargo, Cristo, cuando hizo milagros, siempre hizo algo que dejara un impacto en la gente que estaba siendo testigo de ese milagro. Hizo algo para darnos una enseñanza a los que estaban ahí presentes o también a nosotros, que hoy leemos todo lo que Él hizo durante su ministerio en la tierra. Y voy a citar algunos ejemplos de cosas que Jesús hizo durante su tiempo haciendo milagros. En Mateo 14:36 nosotros podemos ver que había enfermos en la región de Genesaret y los sanó dejando que ellos tocaran su manto. Esa fue la forma en la que Jesús sanó a un montón de enfermos que estaban en esta ciudad de Genesaret, y Él no les dijo sean sanos, no los tocó, Él simplemente se dejó que tocaran su manto, y los que tocaban su manto sanaban de su enfermedad. Así sanó a muchos. En Mateo 20:32 nos vamos a topar con que había 2 ciegos junto al camino. Cristo va pasando con sus discípulos y ellos empiezan a gritarle que tengan misericordia de Él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿O qué quieren ustedes que haga por sus vidas? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y agarra y les toca los ojos. Ellos contestan, queremos recuperar la vista. Y Jesús les toca los ojos y en ese momento empiezan a ver. En Lucas 7:7 viene un centurión, le ruega porque tiene un siervo que él quería mucho, lo tiene enfermo, lo tiene postrado en casa, y Jesús ni lo fue a ver, ni le dijo una palabra, ni absolutamente nada, y lo sanó a la distancia sin decir, a ver, que tu siervo sea sano en 1, 2, 3. No dijo nada, absolutamente nada. Y el siervo se sanó. Solo le dijo al centurión, oye, qué grande es tu fe, ya regrésate, tu siervo ha sido sanado. En Lucas 14:4, Jesús sana a un hombre hidrópico, tomándole, es decir, solo lo agarra, y en el momento de que lo agarra, el hombre se sanó. En Lucas 17:14 van 10 leprosos a Él pidiendo sanidad, 10 leprosos. Y Jesús ni los toca, ni les dice quiero que sean sanos, ni nada. Simplemente les dice a los 10, ¿ustedes quieren ser sanos? Sí, queremos que nos limpies de la lepra. Bueno, vayan al templo, presenten sus ofrendas y vayan al sacerdote. Y en lo que ellos van obedeciendo, son limpiados. No los tocó, no les dijo quiero que sean sanos, no les dijo nada, solo les dio una instrucción. Vayan al templo, preséntense al sacerdote. Y en el camino se sanaron. En Lucas 22:51, en el momento en que van a arrestar a Jesús para llevarlo a la crucifixión, se hace ahí un zafarrancho. Pedro, el apóstol, saca
pues un cuchillito que tenía ahí, Vasconia, y ¡pac! le rebana la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice la Escritura, en Lucas 22:51, solo le tocó la oreja y la oreja le fue restaurada. Solo se la tocó. En Juan 5:6 hay un paralítico muy famoso, conocido como el paralítico de Betesda. A este paralítico Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo que sí, y le dice, pues párate. Y se sanó. De esta manera lo sanó. En Juan 6:6 había un hombre que era ciego de nacimiento. Toda la comarca, toda la gente del pueblo sabía que había nacido ciego. Con este hombre fue, agarró tierra y de su propia saliva hizo lodo. Saliva de Jesús, tierra, de ahí de donde estaba, hizo lodo. Y el lodo fue, se lo untó en los ojos y el hombre recuperó la vista. En Marcos 1:31 está la suegra de Pedro enferma, no se sabe de qué, pero estaba con fiebre, si no se sanaba, no se recuperaba. Jesús va, no le toca la cabeza, simplemente le agarra la mano, y al agarrarle la mano, la mujer se sana. Luego tenemos en Marcos 1:41, había un leproso que estaba cundido de esta enfermedad, despreciado por toda la sociedad. Jesús se le acerca, lo toca al leproso. Toca al leproso y en el momento que lo toca, lo sana. Si usted ve la cantidad de métodos que nuestro Señor utilizó para sanar y hacer milagros, es muy diversa, pero en cada caso había una razón específica por la cual lo hizo como Él lo decidió hacer. En el pasaje que leímos hoy, hace otra cosa diferente. Para devolverle el oído a este hombre sordo, le mete los dedos en las orejas y recupera. Pero faltaba todavía el habla. Entonces nuestro Señor pone saliva suya en su dedo y toca la lengua del tartamudo y empieza a hablar. Pero vea cómo nuestro Señor Jesús hizo cualquier cantidad de milagros de formas tan distintas unas de otras. En muchos casos, lo que Jesús sanó era la misma cosa, pero lo hizo diferente. Y esto, hermanos, para nosotros nos debe advertir o enseñar que Jesús no operaba su poder debido al método. ¿Ok? Jesús no operaba su poder debido al método, porque Él sanó de diversas maneras. De modo que es completamente claro que el asunto no está en el método, sino en el respaldo divino de lo que nosotros hacemos. No es la forma en cómo se hace el milagro lo que va a traer que un milagro vuelva a suceder. Cristo nunca hizo las cosas que hizo con el ánimo de confundir a la gente. ¿Ok? Eso lo debemos de tener claro. El problema con la gente es cuando quieren imitar aquellas cosas que no son imitables, hermanos. ¿Cuántos no hemos visto a otro creyente queriendo hacer un milagro repitiendo la metodología que vio en un pasaje de la Biblia? Hay un montón de creyentes que dicen, no, es que no recuperó la vista porque debiste escupirle ahí y echarle tierra. Entonces, y el ciego, pues aunque esté ciego, le arde, ¿no? ¡Ah! Y se pone peor. Y no recupera la vista. Y la gente, pero hice lo mismo. Hice lo mismo. O tú ves un enfermo y le dices, mira, vas a ser sano. Ve a la iglesia y en el camino te vas a sanar y nada que no se sana. Porque tú quieres repetir lo mismo. El asunto no está en la metodología, pero desgraciadamente hay mucha gente ignorante que quiere, repitiendo una metodología, asumir que por eso va a replicar un milagro que está escrito en la Biblia. Y esto no es así. Hermanos, esto absolutamente no es así.
Nosotros debemos imitar aquellas cosas que la Biblia dice que imitemos. Pero si la Escritura no dice que debemos de imitar o emular un procedimiento para que veamos el mismo resultado, no lo tenemos que hacer. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer exactamente lo que hizo Jesús para que repliquemos los milagros que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. No lo dice por ningún lado. Yo le voy a leer lo que sí dice la Biblia que nosotros debemos de imitar. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Ya lo tiene. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Para qué nos dejó el ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. Acá la Biblia sí es claro y dice, esto lo tenemos que imitar. ¿Qué es lo que sí debemos imitar de Jesucristo? No es su metodología para hacer milagros. Lo que nosotros debemos imitar es su espíritu, su obediencia al Padre, hermanos. Jesús fue tan obediente al Padre que llegó hasta la cruz y estuvo dispuesto a padecer, a sufrir. Esa vocación para obedecer a Dios, aunque a mí me duela, eso es lo que debemos imitar de Cristo. Yo debo de imitar de nuestro Señor Jesús su determinación para cumplir un llamado, aunque haya momentos de ese llamado en los que me pueda provocar un dolor. Hay que imitar de Jesús la aceptación de la prueba, la aceptación de la dificultad sin quejarnos del cielo, sin quejarnos del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar de Cristo y no una metodología para sanar enfermos o para hacer milagros o para multiplicar el pan. Nosotros no podemos llegar a la casa y a ver, hijos, mujer, acuéstense todos que voy a multiplicar el baguette y el jamón con queso. Pues no, porque los vas a recostar. Y eso no quiere decir que tú vas a replicar el milagro de la multiplicación de los panes. La Biblia no dice que tenemos que imitar métodos, porque el asunto, hermanos, no son los métodos. Mire, Pablo también escribió en Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Qué sí debemos imitar de gente como Pablo, de gente comprometida? Hay que imitar la espiritualidad de este hombre, el carácter, la determinación para hacer la obra de Dios, su compromiso con Dios, su compromiso con la iglesia, el servicio incansable que ofreció alguien como el apóstol Pablo. Pero esos son el tipo de cosas que nosotros sí tenemos que imitar y que la Biblia dice que lo debemos de hacer. Aquí es donde nosotros sí tenemos que replicar lo que la Biblia nos manda. Pero no podemos estar queriendo imitar un procedimiento asumiendo que por eso vamos a obtener el mismo resultado. Esto que yo le digo, hermanos, no es algo como de la iglesia de hoy, de gente que asume que si repite una metodología, entonces va a lograr algo. Eso ha pasado desde tiempos antiguos, hermanos. En la iglesia primitiva ya había estos problemas de gente queriendo imitar metodologías, imitar procedimientos, queriendo obtener un resultado. Eso le pasó a Pablo, por ejemplo. Si usted me acompaña en Hechos 19, versículo 11, Hechos 19 del 11 al 13, dice lo siguiente: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros extraordinarios. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué pasó con estos hombres? Quisieron imitar a Pablo, quisieron imitar el procedimiento, repitieron las mismas palabras. Pero hermanos, en la Biblia está claro que el asunto no se trata de imitar metodologías o de imitar procedimientos para obtener un resultado similar. Estos hombres no tenían el respaldo de Dios, no tenían el llamado de Dios y tampoco tenían a Dios en sus corazones. Obvio, jamás iban a lograr el resultado de Pablo, sanando enfermos y liberando endemoniados. Porque el asunto no es la forma en cómo hacemos las cosas. El punto medular de esto es si Dios nos ha llamado a hacer algo, si Dios nos respalda para hacer algo, si tenemos a Dios con nosotros haciendo lo que Él nos pidió, porque entonces ahí sí vamos a ver un resultado, aunque la forma en la que nosotros hagamos las cosas sea distinta. No es un tema de metodologías, hermanos. También por eso las iglesias tienen una identidad, una forma, una sazón. Si bien podemos compartir doctrina y algunas cosas muy, muy similares, como una alabanza o cosas así, al final del día cada congregación tiene un cierto toque, una cierta sazón, obedeciendo lo que Dios les pide, porque no se trata de copiar metodologías. Ese no es el asunto. El asunto es hacer lo que Dios nos pide hacer, ver el respaldo de Dios cuando obedecemos y tener el llamado de Dios para lo que queremos hacer. Ese es el asunto medular, hermanos. Pero bueno, el tema es, Cristo hizo milagros, los hizo de muchas diversas maneras, y en cada manera había una razón particular por la cual hacía lo que Él hacía. ¿Okay? Así que entrando de lleno el milagro que vamos a ver esta tarde, regresamos a nuestro pasaje. En Marcos 7:31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Okay? Mire, la gente quería que Jesús hiciera algo por este pobre hombre. Tan quería que se lo llevan a Jesús. ¿Okay? Dice la Escritura que hubo unas personas que yo asumo que eran amigos del sordo y tartamudo y se lo llevan a Jesús. Y cuando lo llevan a Jesús, ellos le piden a Cristo: por favor, pon las manos encima de él. Ellos ya habían visto a Jesús sanar poniendo manos, así que para la mente de estos hombres era: Jesús, si tú repites esto, si tú pones tus manos encima de él, él va a sanar, él va a poder oír, él va a poder hablar. Digo, el pensamiento es natural, entendible en la gente. Pero es obvio que este hombre, hermanos, fue llevado por sus amigos. Porque si uno se pregunta, bueno, ¿por qué el sordo y el tartamudo, por qué él no fue por su propia cuenta buscando a Jesús por una sanidad? ¿Por qué no fue él donde vio? Porque él veía, ¿no? Entonces ahí va una persona. Mire, yo pienso que el sordo y tartamudo no buscó por su propia cuenta a Jesús, porque siendo sordo, pues él, no, que hay un hombre llamado Jesús, que no sé qué. Y el otro como, sí, claro. Bueno, pero además no podía hablar. ¿No? ¿Cómo le comunicaban a este hombre que había un tal Jesús, que era el Mesías, que hacía milagros? Pues no podía saberlo, estaba incomunicado. Yo creo que por esa razón él no fue por su propio pie buscando a Jesús para que lo sanara, sino que los amigos, que ellos sí escuchaban y ellos sí hablaban, se lo llevan. Este sordo pues no sabía lo que estaba pasando. Era prácticamente imposible que conociera la fama de Jesús. Imposible. Y ojo, porque a lo mejor usted piensa, pero pastor, está el lenguaje de señas. Sí, eso es una cosa pues, ya de esta generación. Pues en el siglo I
No existía toda esta tecnología del lenguaje de señas. Algunas señas seguro hacía y se daba a entender en ciertas necesidades. Pero más allá de eso era imposible, hermanos. Pero lo relevante es que este hombre estaba totalmente discapacitado en una de las habilidades que podríamos decir es de las más importantes que el ser humano puede tener: la capacidad de hablar y la capacidad de escuchar. Él podía ver, él podía caminar, él podía palpar, él estaba sano en su piel, él podía ir a donde él quisiera, pero hermanos, no se podía comunicar con la gente. Con el habla y la escucha, nosotros comunicamos ideas y también comunicamos sentimientos. ¿Es importante, yo le pregunto, poder comunicar lo que sentimos al prójimo? ¿Será importante poder escuchar cuando algún ser querido tiene algo en su corazón, en su alma, en su cuerpo? Pues la respuesta obvia es sí. Es una de las habilidades más importantes. El que ve está en contacto con la naturaleza, pero el que habla y escucha está en contacto con personas. Puede comunicarse. Fíjense, alguien comenta lo siguiente, dice: estamos poco acostumbrados a considerar la importancia del don de la palabra. Sin ella el hombre debe ser casi un individuo solitario. En medio de la sociedad, este sordomudo estaba guiado en sus dificultades por ninguna instrucción amable, aliviado en sus calamidades por ninguna voz suave de simpatía. Ahí estaba solo, en el silencio absoluto, en un completo silencio este hombre. ¿Cómo se sentía? No lo podía comunicar. Lo que él quería no lo podía comunicar. Y aunque si quizás sus ojos lograban ver a algún familiar llorando o acongojado, no podía expresarle una palabra de aliento. Yo creo que esto va a ser una cosa de las más rudas, de las más difíciles. Esta impotencia de no poder expresar bendición con las palabras, hermanos, y no poderlas recibir. La gente que tiene esta incapacidad vive pues prácticamente en una soledad casi absoluta, sin saber casi nada del exterior. Como le dije, pueden ver, pueden palpar, pero viven en silencio. No pueden expresar palabras de amor, de comprensión, de amabilidad, de esperanza, de consuelo, de perdón a nadie, porque son mudos. Y tampoco las puede recibir, puesto que no oyen. Le vuelvo a preguntar, ¿se imagina usted estar así? Que un día llegue en esa condición donde no pueda oír a sus seres amados. Yo tuve una tía que hoy está con el Señor, que con el tiempo, con la edad, empezó a perder el oído. Y bueno, a mí cuando me tocó esa parte, yo era un joven malvado, como muchos, ¿no? O sea, que se burlan y que hacen así juegos con los familiares que tienen un problema. Pero yo después estaba meditando, ya cuando maduré, lo difícil que era no poder escuchar a los demás. Que aunque uno le quisiera expresar ternura, amor, afecto, o sea, ella podía recibir un abrazo, pero no podía saber lo que yo le pensaba. Bueno, esta tía sí oía un poco, ¿no? Y era la clásica que oía lo que convenía, ¿no? O sea, sí, porque de repente uno decía cosas y no oigo nada. Y había cosas como, ¿y cómo yo? ¿No? O sea, ¿cómo supo? Pero cuando la gente está completamente sorda, se pierde todo, completamente todo. Ahora, yo creo que si yo preguntara, ¿cuántos de aquí tienen un problema con el oído, con el habla? Seguramente pues todos vamos a decir, pues pastor, por eso estoy aquí, escuchando, ¿no? Si yo no pudiera oír, no vendría el domingo, escucharía o vería por lenguaje de señas. Pero ¿sabe qué? Hay una triste realidad, porque vivimos en una generación
donde todos podemos hablar y podemos escuchar porque nuestros órganos son funcionales, están capacitados para. Pero el problema es que aunque nuestros órganos están bien, hay un montón de gente disfuncional para comunicarse. Por eso el título del sermón de hoy, hermanos. Hay mucha gente cristiana y no cristiana disfuncional para comunicarse con la gente más importante de su vida, su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus hermanos en la carne, sus hermanos en la fe, con sus pastores, con sus líderes y con toda la gente que se supone que ama. Hay montones de personas que no se pueden comunicar, hermanos. Hay mucha gente que, si bien sus oídos funcionan perfectamente bien, biológicamente u orgánicamente hablando, no saben escuchar. Aunque se les dice palabras amables, no las reciben, porque prefieren seguir alimentando enojo y resentimiento. Cuando tú le hablas amablemente a alguien, pero ese alguien prefiere seguir molesto, es porque no está sabiendo escuchar. Hay otros que, aunque tú les hables esperanza, prefieren seguir sumidos en la desesperación. Y dice, pero la situación no va a cambiar, pero esto no va para mejor. Y aunque tú le hables cosas de fe, ellos deciden permanecer en desesperanza. No saben escuchar. Hay otros que, aunque tú les puedas recordar que en Cristo siempre hay una solución, prefieren quedarse sumidos en la angustia, consumiéndose en la angustia. Aunque tú les digas, pero hermano, hay una solución a su problema, y no te oyen, no te quieren escuchar, no pueden escucharte porque prefieren la angustia. Hay otros a los que tú vas y les pides perdón, pero prefieren seguir ofendidos. Entonces, una persona que prefiere seguir ofendida cuando tú le das palabras de perdóname, te lastimé, actué de una manera irracional, fui tonto en mis acciones, y cuando el que escucha prefiere seguir enojado y ofendido, esa persona no sabe oír, no sabe escuchar, está incapacitada para escuchar. Y sus oídos orgánicamente están bien, captan todos los decibeles, pero no saben escuchar. Otros peor, que aunque se les advierte con palabras sobre el juicio venidero, prefieren vivir como si no va a haber juicio. Y aunque uno les predique que un día vamos a comparecer delante de Jesús, delante de Dios, viven como si jamás les hubieras dicho semejante cosa, porque no saben escuchar. Sin embargo, sus oídos funcionan completamente bien, pero están incapacitados para oír. Pero así como hay gente que no sabe escuchar, con todo y que sus oídos funcionan, también hay personas que no saben expresar lo que sienten, sus emociones, sus sentimientos. Tienen su lengua bien, tienen su boca bien, pero hay personas que no saben pedir perdón, no les sale con palabras pedir perdón. A ver, hermano, usted lo que tiene que hacer es ir, vaya con la persona y pídale perdón. Soy tartamudo, no puedo. O sea, se me dobla la lengua, no puedo. Y entonces, pudiendo sembrar palabras que sanen la herida de otra persona, expresando algo tan sencillo como perdóname, hermano, perdóname mi vida, perdóname hijo, porque a veces hasta a los hijos nosotros les tenemos que pedir perdón si los lastimamos. Pero cuando la gente es incapacitada para hablar, ¿no? Sáquese el bubulubu de la boca y pídale perdón, ¿no? O quienes no saben expresar ternura y no pueden decir palabras suaves, palabras tiernas, porque se sienten inseguros, se sienten débiles y expresan ternura. Piensan que su rol en cuanto al habla es ser un capataz, un general. Dice, pero los trato con rudeza por amor. Pero ¿por qué no siembras ternura también? ¿Por qué no les hablas
palabras suaves también a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es que quiero, pero no puedo. No puedo. Otros no saben ser amables porque piensan que si son amables con sus palabras, un por favor, un con permiso, podría yo, y dicen, no, pero si yo me expreso de ese modo voy a mostrar debilidad al mundo y yo no puedo mostrarme débil. Van a abusar de mí, van a atropellarme. Pero saber agradecer, hermanos, es parte de las palabras amables. O quienes no saben levantar a un prójimo con palabras de ánimo y quizás piensan, ¿yo por qué voy a levantar a alguien que cayó? Que se levante solo, a mí nadie me ha levantado. Y entonces no expresan esperanza, no expresan compasión. Pero ¿sabe? Gente así hay un montón. Y ojalá pudiéramos decir que son los que no se han convertido. Pero para tristeza, en la iglesia cristiana hay mucha gente que no sabe escuchar, no sabe recibir palabras de perdóname, no sabe recibir palabras de ánimo, de esperanza, no sabe recibir. Y que tampoco saben dar palabras de fe, palabras de confianza, palabras de consuelo, palabras de bondad, palabras de ternura, no las pueden expresar. Parece poca cosa, pero cuando la gente está incapacitada para oír y para hablar, lastima sus relaciones más importantes. Porque mira, si tú no sabes expresarte bien con un tránsito, no importa. A lo mejor nunca más lo vuelves a ver en la vida. ¿O sí? No, pero es el que siempre está en el cruce. Bueno, pero hasta que vuelvas a infringir, mientras no. Pero el problema es gente en tu propia casa, tus hijos con los que vives todos los días, tu esposa, tu esposo. Si tú no sabes oír y no sabes expresar lo que está en tu corazón y saber sembrar amor, consuelo, ternura, perdón, reconciliación, vas a estar lastimando tus relaciones más importantes. Yo le dije al principio, este hombre no era paralítico, podía ir a donde él quisiera. Podía ir a un estadio, podía ir a una iglesia. Como no tenía lepra, era aceptado en todos los círculos sociales. Podía estar en medio de mucha gente, pero sin poderse comunicar. Mira, tú puedes estar sentado con compadres o con comadres, hablando cualquier cantidad de tonterías de la vida, pero nunca expresar nada del corazón. Y cuando la otra persona te expresa cosas, preocupaciones, o no sabes ni qué decir, es como cambias la plática, no, pero ya va a haber tiburones rojos otra vez en Veracruz. Entonces cambias la plática, porque te sientes inseguro, puesto que dices, yo no sé expresar, yo no sé oír palabras amables y tampoco las sé expresar. ¿Y qué pasa con tus relaciones cuando tú no te destrabas en eso? Las perjudicas, las dañas, hermano, las dañas. Muchos necesitan que Dios les destrabe el oído y les destrabe el habla para aprender a ser empáticos con la gente que está cerca de ellos, sus cónyuges, hijos, etcétera, para que aprendan a dar palabras de alivio, de amor, de consuelo, de esperanza, de fe, y también para que las puedan recibir sin que se sientan incómodos, sin que se sientan inseguros o vulnerables por esa situación. Tristemente hay mucha gente que sus órganos de la comunicación funcionan. Y como funcionan, ellos pueden destacar en una oficina, pueden destacar en el ámbito profesional o pueden destacar en los negocios, porque sí saben hablar y pueden escuchar cosas de interés natural, económico, político o comercial, pero que son un completo fracaso en sus casas, porque no logran transmitir a sus seres queridos lo más relevante. Y no pueden escuchar a sus seres queridos, aunque les digan palabras.
Es una tristeza la condición en la que vive un montón de gente, cristiana y no cristiana, sordos y tartamudos. Y las generaciones que vienen abajo sufriendo esa discapacidad voluntaria. Porque mire, el que nace sordo o mudo o que perdió el oído porque le explotó una paloma de 500 pesos y bueno, ya. Pero si tú tienes tus sentidos, es una tristeza que no puedas escuchar a la gente más importante de tu vida. Dios es consciente de la importancia de esta habilidad. Fíjense, los amigos de este hombre sordo y tartamudo sabían la importancia de la comunicación. Y como el sordo no sabía de Jesús, pues lo tomaron y se lo llevaron. Y se le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Más allá de si para ellos la metodología tenía que haber sido, Señor, tócalo, si tú tocas, Él sana. Lo importante no es la metodología, sino la actitud de los amigos de decir, tú necesitas a alguien que te ayude a encontrarte nuevamente con el mundo exterior, a encontrarte y poder comunicarte con la gente más importante de tu vida. Así que se lo llevan a Jesús y le ruegan. ¿No haríamos nosotros lo mismo por un ser amado que está incapacitado? Lo haríamos también. ¿No rogaría usted, Jesús, te traigo a mi esposo, tenemos 20 años casados, pero él no sabe hablar? Ahí lo tengo, ¿no? Viendo partidos y solo me dice, pásame otro Coca-Cola, ¿no? Sabe pedir un desayuno, sabe que le gustan unos chilaquiles con pollo en salsa verde, pero no sabe decirme perdóname, pero no sabe decir mi vida te amo todavía, pero no sabe decir me sigues gustando, no sabe expresar nada de eso. Pero sí sabe decir dónde está el control, qué vas a hacer de comer mañana, porque tiene una comunicación funcional, pragmática, pues, o protocolaria hasta cierto punto. Pero está inhabilitado absolutamente para expresar emociones. ¿No le llevaría a usted, o no su esposo, a lo mejor es su esposa la que no sabe oír? Oye, pero mi vida yo ya te dije que, y tú no me oyes. ¿No traería a su mujer para que Dios le destrabe los oídos? ¿O a su marido para que Dios le ayude a hablar y deje la tartamudez? ¿O a sus hijos que ya no dicen nada, de repente es como, no sé, no oyen, no hablan, no solo comen? No, o sea, pues obvio los traeríamos a Jesús. Señor, destrábales esa incapacidad. Igual le pediríamos, Cristo, pon tus manos sobre ellos para que sanen y se puedan volver a comunicar. Dice el verso 33, tomándole aparte de la gente, Jesús metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Miren, Cristo estaba consciente de la importancia que era restaurar la capacidad de comunicarse de este pobre sordomudo. Pero lo toma aparte y hace esto tan interesante de meter los dedos en las orejas de él. Yo le pregunto, ¿era necesario hacer eso para que él recuperara el oído? No. Jesús pudo haber dicho, no, ni me lo acerquen, ya, que se sane. No. Pero Jesús en esta ocasión decide acercarse. La gente tenía ya en la mente, no, esta es la metodología. Y Jesús dice, no, el asunto no es la metodología. El asunto es el respaldo de Dios. Jesús sabía que el Padre lo respaldaba en todas las cosas que él le pidiera. Así que decidió hacer algo diferente esa tarde y mete los dedos en las orejas de él y escupe y toca su lengua. El hombre no sabía nada de Jesús, o muy poco. Si sabía algo, era poco. Pues apuradamente se daba a entender, no oía, medio hablaba, y más bien podemos decir que no hablaba nada, hermanos. No hablaba nada. ¿Por qué podemos afirmar que no hablaba nada? Porque alguien que no oye no puede hablar.
O sea, si tuviéramos que poner un orden de relevancia en estos órganos, el más importante es el oído, porque cuando tú oyes puedes imitar y entonces replicas las palabras. Así que si este hombre no oía, pues era tartamudo por consecuencia lógica, pues. Pudo haber sido mudo completamente, pero pues, si era tartamudo, quiere decir que por lo menos le gustaba intentarlo, ¿no? Pero no lograba articular palabras, expresiones, afectos, ideas, no lograba articular nada. Pero ahí tiene el tartamudo, está frente a Jesús. Yo pienso que el corazón del tartamudo se agitó y pensó, estoy frente a alguien diferente, estoy frente a alguien que puede cambiar mi vida. Y así que ahí está el tartamudo, se deja llevar por Jesús. Y acuérdese, era tartamudo y era sordo, pero sí podía ver, ¿ok? Sí podía ver. Así que ahí está el tartamudo viendo cómo Jesús le mete los dedos en las orejas, se extraña, y además ve cuando Jesús escupe y se saca la lengua. Porque ya oía, ¿no? Saca la lengua, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho ahí? Pero es necesario así. Ya veía, bueno, él siempre vio, pues. Y Jesús le saca la lengua. A ver, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? No, pues yo voy a ensayar. No, ¿cuál voy a ensayar? Yo me quiero comunicar, ¿no? Lo que tengas que hacer, Dios. Lo que tengas que hacer, la forma en la que lo tengas que hacer, pero haz un milagro en mi vida. Señor, ya estoy harto de mí, de mi debilidad, de mi incapacidad. Ya estoy frustrado con toda la gente con la que no me he podido comunicar, amar bien, decirle lo que siento, pedir perdón, reconciliarme. Lo que tengas que hacer, Jesús. A lo mejor no entiendo por qué el tema de la saliva, me habían dicho que con solo tocar, pero no importa cómo tú quieras hacerlo. Sáname, Señor, sáname. Y con los ojos bien abiertos, el sordo mudo, no le importó el procedimiento, se dejó sanar, porque mire, siempre va a ser mejor para nosotros dejar que Dios haga lo que tiene que hacer si nos va a bendecir, hermanos. Y no ponernos con asuntos de, no, pero ¿por qué así? Pero no es necesario esto, no es necesario lo otro. Hay que dejar que Dios opere. Algo quiere enseñarnos, algo nos quiere mostrar. Pero lo importante al final del día es que si la voluntad de Dios es sanarnos y hacer un milagro en nuestra vida, tenemos que decir, amén, Señor. El sordomudo no preguntó, pero ¿por qué la saliva? ¿Pero por qué de ese modo? Él se dejó, él quería ser sanado. Estaba harto de soledad, estaba harto de no poder expresar su corazón o sus ideas que él tenía. Así que él se deja para que Cristo lo sane. Dice Marcos 7:34. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Mire, la respuesta de Cristo, él ve que el hombre se deja ministrar, se deja enseñar, se deja bendecir. Así que nuestro Señor hace esto, levanta los ojos al cielo y con esta actitud Él está dejando en claro que todos los milagros que Él obraba venían por su comunión con el Padre Celestial. Acuérdense que a Jesús lo acusaban de que Él hacía milagros por el demonio, por el espíritu de Belcebú. Pero Jesús alza los ojos al cielo como diciendo, no, los milagros que yo obro, los obro en comunión perfecta con el Padre Celestial. Luego nuestro Señor gime, pero este gemir, hermanos, era una manera de compadecerse de la condición caída del ser humano, porque ver la miseria en la que vive la gente con tanta enfermedad, tanto dolor, tanta escasez y tantos problemas, es obvio que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nosotros y por eso Él gime como diciendo, Padre, en qué terrible condición está la creación.
No le somos indiferentes a Dios, hermanos. Hay dolor en el corazón de Dios cuando ve cómo estamos, cómo está la humanidad que Él creó. Así que Cristo gime y después dice estas palabras, efata, es decir, sea abierto. Esta palabra efata era un término que podían entender todos los lugareños, pero habla en la terminología o en el idioma de ellos para que entendieran perfectamente bien que Él estaba obrando un milagro. Es como si hiciera Jesús este milagro entre personas que hablan un idioma diferente y entonces Él usa el idioma de ellos. Dice, sea abierto. Efata. Dice Marcos 7:35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hablaba bien, al momento. El milagro de nuestro Señor ocurre instantáneamente. No hubo una progresividad. Al momento el hombre pudo hablar, pudo oír perfectamente bien. Pasó de estar sumido en la oscuridad, bueno, no en la oscuridad, en el silencio absoluto, en la soledad absoluta, emocional, intelectual y espiritualmente, ahora sentir la compañía del Dios Todopoderoso. Ahora poder escuchar las palabras de amor y de aliento de su propia familia. Ahora él podía ir a abrazar y decirles a sus hijos te amo, si es que los tenía. Ahora él podía ir con sus padres y decir, Padre, perdóname por todas las veces que yo no te honré, que yo no te bendije, y sanar el corazón de un padre. O podía ir, no sé, con un hermano con el que se había peleado y decirle, oye, yo te valoro, yo te amo, yo quiero estar en paz contigo. Nos peleamos cuando éramos chamacos, pero yo no quiero seguir así, y poder sembrar palabras y recibir palabras de amor, de consuelo, de reconciliación, de esperanza, de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta, hermanos, es la condición en la que está un montón de gente. Pero si no empezamos por reconocer que yo necesito poder expresarme y comunicarme bien con mis seres queridos, ¿cómo entonces Dios va a hacer un milagro en mi vida? Porque si yo me aferro a este pensamiento de, no, yo estoy bien, yo expreso correctamente y yo sé escuchar. Y si no es la realidad de tu vida, ¿quién te va a sacar de ahí? Quizás necesitarás que alguien que te ama te acerque y te diga, no, mira, la verdad, tú no oyes y tú no hablas. Ven, vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios. Porque tú no oyes y no hablas. Expresas muchas cosas, pero no lo que debes expresar. Pero así hay que llevar a la gente a Jesús, hermanos. Llevándolos a Cristo, Él es el único que puede destrabar la boca y el oído de la gente, solo Él. Dice el verso 36, les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Mire, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, la razón por la cual Cristo le pedía a la gente, no vayan a estar diciendo del milagro, porque lo estorbaban en su ministerio. Porque además la gente ya lo empezaba a buscar, no tanto por la predicación o la enseñanza, sino simplemente porque querían ver milagros. Por eso Jesús les decía, no se lo digan a nadie, pero pues ya sabe usted cómo es la gente. Mientras más se lo mandaba, fíjese, mientras más se los pedía, más lo divulgaban. Más lo divulgaban. Verso 37 y último, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Hermanos, fue una conclusión o un veredicto emitido por el pueblo que estaba siendo testigo de los milagros de Jesús. Pero el pueblo que lo vio concluyó esto y afirmó, aseveró, bien lo ha hecho todo. Esta declaración, hermanos, fue una declaración completamente cierta, totalmente atinada. Porque al afirmar esto, bien lo ha hecho todo,
Estaban reconociendo prácticamente que Jesús no era un engañador, un embustero o un falso maestro. Con esta declaración ellos estaban concluyendo que Jesús no podía ser otro más que un enviado de Dios. Ahora, aunque la declaración de ellos era correcta, pues nosotros ya sabemos que su entendimiento no estaba del todo bien, porque lo terminaron crucificando, lo terminaron entregando. Y muchas multitudes que gritaban crucifícalo habían recibido milagros de parte de él. Pero en un momento de sus vidas estos declararon, bien lo ha hecho todo. Esta expresión, hermanos, que hizo esta gente correcta, pero con un entendimiento y un conocimiento imperfecto de Dios, podríamos decir que es uno de los principios más importantes que cualquier creyente puede atesorar en su propio corazón. La expresión bien lo ha hecho todo implica muchas cosas y es como el camino a nuestra paz, a nuestra felicidad y a nuestro compromiso permanente con Dios. La declaración bien lo ha hecho todo, porque un creyente, hermanos, que en su corazón tiene esta afirmación inamovible y que pase lo que pase en su vida, prueba que venga, no importa, circunstancia que viva, no importa, un creyente que está resuelto para afirmar delante de quien sea, no, Dios lo ha hecho bien todo, y eso se refiere en muchos aspectos. Por ejemplo, en la creación, es decir, Dios lo hizo perfecto todo en la creación. Dios no hizo las cosas mal. El hombre pecó y vino entonces todo el caos que vemos en la naturaleza. Pero la creación de Dios fue perfecta, bien lo hizo todo. Dios hizo bien al hombre, a la mujer, pero ellos tomaron una libre decisión de pecar contra Dios. Pero uno tiene que concluir, aunque Adán y Eva pecaron, Dios ha hecho bien todas las cosas, incluida la creación, incluido el hombre, incluida la mujer. Y yo tengo que partir de esta clase de conocimiento y renovar mi mente, hermanos. También yo debo expresar como creyente, bien ha hecho Dios todas las cosas con respecto a su providencia y al gobierno que Él tiene sobre su creación. Si yo como un hijo de Él acepto que la providencia de Él es perfecta, independientemente de la condición en la que se encuentra mi vida, yo voy a estar en paz, hermanos. Yo no voy a tener resentimiento hacia Dios. Yo no voy a tener preguntas de, pero ¿por qué permites? ¿Pero por qué haces? ¿Pero por qué no me das? ¿O por qué no me llevas a tal lugar? O sea, una persona que tiene resuelto bien lo hecho todo, tiene en claro que aunque haya cosas en su vida que provoquen dolor, que provoquen angustia o lo que sea, dice, pero Dios es inocente, Dios es perfecto y Él es sabio en sus designios. Bien lo ha hecho todo. Cuando decimos también bien lo ha hecho todo, tenemos que pensar en cuanto al llamado que Él hace para cada uno de nosotros. Es decir, el encargo que me dio, el servicio que Él me dio, es un encargo, es un llamado, es un servicio perfecto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Pero yo como creyente debo de tener esta determinación y esta confianza de Dios lo ha hecho bien todo. No solo eso, sino que yo como hijo de Dios, como un adorador del Padre, cuando yo expreso bien lo ha hecho todo, estoy aceptando que todos los acontecimientos de mi vida, grandes o pequeños, sucedan como sucedan, están en el orden y en el control de Dios. Esta declaración a mí guarda mi corazón, hermanos. Me mantiene en felicidad espiritual, en satisfacción espiritual, en armonía siempre con el Padre Celestial. Más allá de la incapacidad que yo pueda tener hoy, porque habrá quienes digan, pero pastor, yo no puedo expresar amor porque a mí de niño me golpearon, me lastimaron, abusaron de mí, y entonces yo hoy no puedo expresar, yo no puedo escuchar palabras amables porque estoy tan habituado a escuchar abusos, insultos y un montón de cosas. Bueno, independientemente de eso, si en tu corazón tú dices, Señor, pero más allá de mi pasado, tú has hecho bien todas las cosas y hoy tú me puedes sanar, hermano, Dios puede hacer el milagro en la vida de cualquiera. Pero uno tiene que llegar al punto donde reconoce
que Dios es soberano y que su providencia es perfecta para mi vida. Si yo necesito de Él, que haga un milagro en mi vida, Él puede tocarme, restaurarme y volverme a comunicar con la gente más importante de mi vida. Vamos a terminar orando. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Y quiero pedirles a todos, si pueden cerrar sus ojos un momento, por favor. Cierren sus ojos. Escucha bien, hermano o hermana. Si por cualquier circunstancia en tu vida te sientes incapacitado para oír palabras amables de amor, de fe, de ternura, de esperanza, y por ende no las puedes tú sembrar en un semejante porque no la has escuchado tú primero, yo te invito, ahí en tu lugar, habla con el Señor, acércate a Jesús. Él sabrá cómo va a ser el milagro en tu vida, a través de quién, de qué manera, en qué circunstancia. Tú no te preocupes por cómo va a hacer Dios las cosas. Como Él decida hacerlo, yo te aseguro que va a ser la manera perfecta para ti, para que tú seas nuevamente conectado con la gente que amas, que no quieres perder. Dios te puede habilitar nuevamente para que expreses todo el amor, toda la ternura, todo el cariño que ahí traías contenido y que por alguna razón no expresaste, o todas las palabras de perdón y de reconciliación que te reservaste, pudiendo sanar a un prójimo. No te conformes con moverte, con ir de un lado a otro. No te conformes con poder estar en medio de mucha gente. De nada te sirve si no te puedes comunicar. No te conformes con pensar, yo ya tengo un esposo, una esposa, una familia. De nada te sirve si no puedes expresar compasión, amor y ternura. Y si no puedes recibirlo tampoco, dile, Señor, ayúdame a hablar con tus palabras, sembrando vida en mi familia, sembrando esperanza en mis amados. Si de mi boca solo han salido palabras duras y ásperas, Señor, cámbiame, cambia mi corazón. Si de mi boca solo ha salido crítica, murmuración, yo puedo cambiar. Si tú tocas mi lengua, puedo cambiar, Señor. Aprendí a confiar en
red, mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Tú eres real y vives en mí. Estás pendiente de mí. Me quieres sanar, me quieres librar, Señor. Tú eres fiel. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo
que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Aunque no te pueda ver. Gracias te damos, Padre. Tú nos ayudas, tú nos restauras y bendices nuestras vidas y la vida de nuestros amados. Yo te pido, Señor, bendice a mis hermanos aquí esta tarde. Ayúdales, Señor, para poder recibir palabras suaves de amor y poderlas expresar también a sus más queridos, a su gente más cercana y más importante, Señor. Te bendecimos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.